La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo retomó el Protocolo Cero creado en la administración pasada, pero que en la actual se pone en funcionamiento y se refuerza con talleres y actividades encaminadas a evitar que continúe incrementando este mal social, con el fin de prevenir y erradicar la violencia en contra de las niñas y adolescentes en edad escolar, además de las profesoras. La nueva Escuela Mexicana es un ambicioso proyecto educativo de carácter humanista con el objetivo de cambiar radicalmente los esquemas curriculares de los programas de estudio, así como la forma de enseñar dentro y fuera de las aulas, concentrándose en combatir la deserción y el rezago educativo a partir de 4 campos de formación y 7 ejes pedagógicos que regirán el proceso de aprendizaje. Contaremos con la presencia del titular de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo para debatir estos temas educativos. Y además, en temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como invasivas las propuestas de los senadores del Partido Republicano, las cuales buscan combatir a cárteles mexicanos con el ejército de Estados Unidos. El mandatario nacional dejó muy en claro en la tradicional mañanera que México es un país libre y soberano, que no vamos a ser protectorado de nadie y que hará además una campaña contra el Partido Republicano de la mano de los connacionales. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Gracias por estar con nosotros en la señal del 12.1, el canal del pueblo. Les saludamos como siempre con muchísimo gusto y en esta ocasión dándole la bienvenida a Sobre la Mesa. Ya platicamos con usted un poco acerca de los temas que vamos a estar compartiendo, debatiendo y analizando. En esta ocasión con grandes periodistas, no solo de la talla estatal, sino también de la talla nacional y hasta, me atrevería a decirlo, internacional. Porque déjeme decirle que queremos darle la bienvenida en primera instancia a Daniel Marmolejo, quien nos acompaña visitándonos desde la Ciudad de México y que además de ser un reconocido periodista en nuestro país, también es pionero en HD en Latinoamérica al incursionar en ella para la creación de spots comerciales en el año 2000. Además, ha producido 85 campañas políticas en México y un documental que comenzó a filmarse en 2007 desde Argentina hasta llegar al Círculo Polar Ártico, por lo que me atreví a decir que de talla internacional, Daniel. Además, ha obtenido los siguientes premios: Diosa de la Luz en el 95, Hombre Cósmico en el 2000, y la revista Geomundo le otorgó mención de honor por su obra Naturaleza Profusa en 1993. Recibió 6 medallas Águila Dorada también en 1996 y bueno, esto por obras publicitarias. Además, es autor del documental Cuarta República, que analiza el fenómeno de la democracia fallida en México en el proceso electoral de 2006, que además también pues viene a resultar y a desencadenar en parte de los temas que vamos a estar platicando en esta ocasión. Y bueno, es parte solamente de su trabajo. En televisión el tiempo es corto y por eso no nos alcanza para poder compartir todo lo que ha hecho Daniel Marmolejo, pero es a quien le damos en primera instancia la bienvenida y el agradecimiento a nombre de Radio y Televisión de Hidalgo y por supuesto de nuestro director Alan Austria por tomarte el tiempo y los minutos de acompañarnos. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti y gracias por invitarme a este importante espacio público. Muchas gracias, así es, y ya vamos a estar escuchando también tus importantes opiniones con esta amplia experiencia en periodismo, comunicación, producción, política también. Daniel, gracias nuevamente por estar con nosotros. Además nos acompaña Berta Guerrero Alfaro, corresponsal de N+ Media, que nuevamente está con nosotros en esta ocasión y que le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pues aquí estamos de nuevo para debatir sobre estos temas y además se va a poner bueno. Bien, sabemos que sí. Muchas gracias. Además me acompaña también aquí a mi costado derecho y lo agradecemos mucho Jorge Zamacona, periodista y comunicador reconocido en el estado de Hidalgo. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por permitirme compartir con estos personajes del periodismo. Claro, gracias por estar con nosotros. Ya lo decíamos, importante que nos acompañen y que bueno, pues podamos compartir estas opiniones en este programa que precisamente busca ello y para lo cual además recordamos a usted ahí en casa que las opiniones vertidas durante este espacio son responsabilidad
única y exclusivamente de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura de Radio y Televisión de Hidalgo. Así que total libertad de expresión para ustedes, compañeros, colegas que están con nosotros. Y vámonos entonces de entrada con el tema nacional, aprovechando, ya lo decíamos, la presencia de Daniel Marmolejo. Y es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ha señalado como invasivas las declaraciones que han hecho los legisladores estadounidenses respecto, bueno, pues a este que es uno de los temas que, si bien están en boga, pues sabemos competen a nuestro país, los cárteles mexicanos. Por favor, la opinión desde el punto de vista periodístico. Daniel, iniciamos contigo. Quisiera remontarme al año 2004-2005, cuando en el seno de Naciones Unidas y tras una conferencia que había dado quien representaba a México en el Consejo de Seguridad, Adolfo Aguilar Sincer, lanzó una polémica a través de un mensaje que daba a los jóvenes en esa conferencia respecto al trato que tenía México como patio trasero de los Estados Unidos. Sucede que era en los tiempos de Vicente Fox y que se pedía la participación de México para la invasión a Irak, situación que no se logró afortunadamente porque se mantuvo la política mexicana y nosotros no somos partícipes de invasiones a países en cualquiera de las circunstancias en que se encuentren. Hoy lo que dice el presidente me llama mucho la atención porque también me tendría yo que remontar al año de 1972, cuando en el seno de Naciones Unidas el presidente Salvador Allende, en un discurso que tuvo una ovación de cerca de 17 minutos, señaló que había un extractivismo, concretamente en su país, pero que se debía a que las corporaciones que no estaban fiscalizadas por ningún gobierno podían hacer este tipo de tropelías. Esto generó una gran inconformidad para el gobierno de Estados Unidos de ese momento. Era el presidente Nixon, después vino el Watergate, su asesor más importante era Henry Kissinger, y esto terminó convirtiéndose en el golpe de Estado en Chile. Lo dicho por el presidente López Obrador tiene tanta importancia que si estuviésemos en esos tiempos, tanto en el de Fox como en los años 70, cuando se da el golpe de Estado, estaríamos al borde de un golpe de Estado en México o de la ejecución de un presidente mexicano. ¿Qué significa esto? Que se ha hecho un cambio en la política del mundo de la visión unipolar, la visión norteamericana, hacia el mundo hexapolar. Y viene también acompañado del interés de hace algunos años de construir los Brexit y de que los gobiernos impulsaran proyectos democráticos soberanos. Da la casualidad de que las soberanías y las democracias latinoamericanas han sido socavadas en las últimas décadas como parte de la guerra híbrida que yo he venido estudiando. Y además lo he documentado en 5 capítulos. Al momento actual, México tiene una voz internacional que defiende su soberanía. ¿Qué significa esto? Que tenemos una forma de gobierno, que tenemos instituciones, que tenemos democracia, que hay pluralidad en México y además somos responsables de nuestra política interior y de lo que emitimos a nivel internacional. Por lo tanto, lo que plantea el presidente López Obrador es de que no somos nosotros o no somos un país sujeto a los Estados Unidos ni a ninguna otra nación que quiere imponernos condiciones. Particularmente, ¿cuál sería esta? Que a México incursionaran grupos armados de élite, del ejército, dedicados a atacar a los cárteles bajo el argumento de que son grupos terroristas. En todo este planteamiento, México ha sido, con el presidente López Obrador, un país absolutamente responsable, que se ha enfrentado a una de las peores crisis heredadas como producto no solamente del neoliberalismo, sino de la permisividad de que los vínculos con las agencias extranjeras nos marcaran la línea y que tengamos hoy a un exsecretario de Seguridad Pública frente a la Corte en Estados Unidos y a un expresidente, que es Felipe Calderón, señalado públicamente, y esto es algo que yo pude demostrar en Guerra Híbrida, tras un intento de 8 años de encontrar el testimonio de un heredero de estas tierras, del general Tomás Ángeles de Aguajare, de que había sido advertido en el 7 de mayo
del 2007, Calderón entra en el 6, 2007, 9 de mayo, de que Genaro García Luna, su jefe de la policía, estaba vinculado con el narcotráfico. Para sacudirnos todo esto, hemos tenido que luchar contra estas malas estrategias y por eso imponer desde Palacio Nacional la voz de la soberanía por parte del presidente, y quiero cerrar con esto, no solamente tiene que ser un asunto de la máxima figura de nuestro país, tiene que ser asumido por todos los secretarios de Estado, además del canciller, que evidentemente tiene esa gran misión, y de todos los gobernadores y de todos los poderes de la nación, porque esta es una realidad. México no puede estar sometido al interés norteamericano, que es un interés expansionista, intervencionista y bélico. Que justamente así lo ha mencionado el presidente de la República, y además retomando un poco lo que mencionas, porque bueno, pues al final un tema nos va llevando al otro. También el presidente, Berta, vamos a pasar contigo, respecto a esto, ha dicho que se puede levantar una campaña en la que se estaría pues invitando a nuestros connacionales a no apoyar a los republicanos. Respecto a esto, ¿qué nos puedes decir? Bueno, a mí me parece... Primero, digamos que primero lo primero, ¿no? Me parece que es importante que se haga desde la Presidencia de la República este señalamiento de que, bueno, tampoco nos van a decir qué hacer, ¿sí? Porque eso me queda muy claro, ¿sí? Sin embargo, en el momento en que el presidente les está llamando a los mexicanos en el extranjero a que voten en contra de los republicanos, pues también estamos, o sea, como que... O sea, pedimos que nos respeten, pero entonces, a la inversa, yo creo que tendría que ser como más mesurado en esa cuestión, ¿no? En decir, sí, y yo respeto, yo pido que respeten la soberanía, pido que no haya intervención, aunque eso es, digamos que tiene sus bemoles, porque finalmente la CIA o algunos grupos, sobre todo de seguridad de Estados Unidos, han intervenido y han entrado y entraron en Tamaulipas y demás. Entonces, lo que ocurre es que, sí, decirlo desde la presidencia es importante, fundamental, pero tenemos que ser congruentes con lo que decimos hacia afuera, ¿no? O sea, a lo mejor nos caen mal los republicanos o nos caen bien, o sea, ese es otro asunto, pero... si pedimos respeto, pues también demos respeto en ese sentido. O sea, ¿cómo le voy a decir a los mexicanos, pues voten nada más por los demócratas, ¿no? Digo, sí está bien. Bien, Digo, bien. digamos que en el ánimo está bueno, pero así como de manera oficial. Bien. Entiendo este punto, sin embargo, bueno, vámonos un poquito más atrás y con esto vamos a darle la palabra entonces a Jorge Zamacona, porque vamos a especular un poquito, Jorge. Si bien ahora, pues esto es lo que se ha desencadenado pues porque los legisladores estadounidenses de alguna manera empezaron a opinar o a decir sobre lo que estaba pasando en nuestro país, podemos especular sobre lo que tuvo que estar pasando por la mente de los estadounidenses y especialmente de las autoridades estadounidenses al pues querer intervenir o al llegar a una conclusión en la que es necesario para ellos, claro, tener una intervención en nuestro país por esto que se está viviendo en los cárteles mexicanos. ¿Qué es lo que puede estar pasando en Estados Unidos que pues no resuelven sus problemas, pero quieren resolverlos acá? Mira, escuché con atención lo que dice Marmolejo, lo que dice Berta, y realmente los dos tienen razón. Pero hay una situación que es importante remarcar. Yo hace muchos años leí un libro de autor, escapa a mi mente, que se llama Las venas de Latinoamérica. No, más o menos, me acuerdo. Galeano. ¿De quién? De Galeano, exactamente. Donde se maneja toda la influencia que ha tenido Estados Unidos en toda América Latina. No es para nadie desconocido la intervención que ha tenido el país del norte en todo el mundo, pero específicamente practicando la doctrina Estrada, al parecer. América es la doctrina Monroe, perdón. América para los americanos. Entonces, ahí, si queremos llegar a una conclusión
o al menos especular, como tú dices, en lo que está pasando en Estados Unidos, de querer intervenir en nuestro país, en primer lugar le doy toda la razón al presidente de la República, porque es su compromiso y su obligación de defender a los mexicanos. Pero también es importante remarcar que, mira, Estados Unidos, lo primero que tiene que resolver es su problema interno, el consumo de drogas que tienen ahí, el fetalinio, ¿cómo se llama? Fentanilo. Fentanilo. Esa es una situación que viene de China, Sí. pasa aquí arman las pastillitas y aquí las pasan. O sea, a ver, pero si no hubiera tanto vicio en aquel país, pues nosotros seríamos neutrales, si tú quieres, no contaríamos. Pero lo importante políticamente, en lo personal, coincido con lo que dice Marmolejo. Aquí los gobernadores, los secretarios de Estado deberían acuerpar al presidente de la República. Quizá se logrará algo, quizá, porque la fuerza norteamericana, la verdad que es muy fuerte. Ahora, de intervenir en el papel de decirle a los republicanos que no voten, que decirle a los ciudadanos mexicanos que no voten por los republicanos, pues mira, ni caso le van a hacer. La verdad, el que quiera, ahí es la libertad, van a votar por quien ellos consideren importante y de acuerdo a los intereses. No hay que olvidar una cosa importante en política, todo se maneja en base a intereses económicos y políticos. En lo personal, cada quien está jugando su juego, Claro. cada quien está haciendo lo que debe hacer. ¿Qué va a suceder? ¿Van a venir con el pretexto de que son los carteles terroristas? Pues mira, a todos nos afecta y nos ha afectado como mexicanos tanta muerte y tanta situación de los carteles. Pero nosotros mismos debemos de resolverlo con estrategia, con asesoría, con lo que quieran ustedes. Pero lo importante es mantener nuestra soberanía, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Que nosotros decidamos para bien o para mal quién nos gobierna, cómo actúa y cómo hace las cosas. Pero tenemos que respetar la decisión del presidente y estar con el presidente. Quizá algunos no estén de acuerdo con él, pero es el presidente de la República y tenemos que apoyarlo como tal. Ya vendrá la oportunidad en que manifiestes tu inconformidad, ya sea en las elecciones, ya sea manifestando tu opinión en diferentes cauces mediáticos, ¿no? Pero por lo pronto yo considero que lo más importante es apoyar la soberanía de nuestro país y apoyar al presidente de la República. Bien. Esa es mi opinión. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa rapidísimo, pero regresamos con más para ustedes en Sobre la Mesa. Ya lo vieron, están interesantes los temas y sobre todo interesantes también las opiniones que comparten con nosotros quienes se encuentran hoy aquí. Así que quédese con nosotros, que ya volvemos. Estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros en Sobre la Mesa, así de rápido vamos a continuar con más. Y es que este tema que ya compartíamos con ustedes previo a la pausa nos dejó picados en esta mesa, así que vamos a retomarlo y vamos a darle la palabra a Daniel Marmolejo para que comparta con nosotros esta respuesta que quedó pendiente para Berta Alfaro, que por cierto, Daniel, hace unos momentos decía Berta, ¿cómo pedimos al gobierno estadounidense que no se meta con el gobierno mexicano si estamos haciendo quizá lo contrario respecto a la opinión del presidente López Obrador? Aquí hay una respuesta tuya y por supuesto que queremos escucharla. Bien, el presidente de México, amigos Berta, Jorge, Mara, y desde luego a toda la gente que nos ve, hizo un llamado a los mexicanos, no al pueblo norteamericano. Y esto tiene que ver también con una reflexión que yo hice en el año 2019, cuando estuvieron a punto, cuando menos era una propuesta del presidente Donald Trump, de cara a su campaña de reelección, de imponernos aranceles sobre el 25%. Yo le pedí la voz en la mañanera al presidente y hablé de que estábamos, ¿por qué no?, en la posibilidad de hacer un movimiento cívico dentro de los Estados Unidos
que incluso se pudiese convertir, no lo dije así, pero en un paro de mexicanos, esto que se les llama de manos arriba, para dejar de trabajar como respuesta a estos intereses norteamericanos de utilizarnos para golpetear, obviamente con el pretexto que ellos tienen electoralmente. Ni los chinos lo han promovido, y eso que están en una guerra comercial, y otras naciones tampoco lo han hecho, pero debido a la influencia que tiene México en Estados Unidos, es posible llamar a que desde el punto de vista cívico reflexionemos para el país. La única diferencia que yo tengo respecto a lo que plantea Berta es que no es un llamado a los norteamericanos, que bien se ha dicho, nos pueden o no hacer caso, como señala Jorge, pero sí los mexicanos, porque no ha habido una mejor relación en este momento binacional que la que se tiene con el gobierno de México por parte y el aprecio de los mexicanos. Y lo último que yo diría, además de las remesas, es de que si no hacemos una defensa de la soberanía, el presidente se reúne con John Kerry en Guelatao, Oaxaca. Él es el encargado de los temas de medio ambiente. Dijo que venía a hacer un trabajo de fuerza de tareas sobre los temas cuando estaba en la mesa la discusión sobre el litio. Fuerza de tareas significa una acción con intenciones militares, casi coercitivas en ese momento. En la reunión el presidente guardó silencio, según supimos, y horas antes, en la mañanera, le entregué una propuesta de la creación del Instituto Mexicano de la Electricidad, el Litio y las Energías Renovables, a través de los científicos que México tiene, con el afán de que él tuviera argumentos para luchar, y no le dejé ver a nadie en ese momento más que a él en el documento el contenido de esa información, porque era anticiparle a Jim Carrey lo que nosotros teníamos como interés en el litio. Finalmente cierro con esto. En ese caso en particular, porque si no protegemos la soberanía para el tema de los presuntos terroristas, según ellos, con el litio tenemos reservas por 250 millones de toneladas en Bacanora. Para cerrar el tema muy sencillo, ese dinero, si se tradujera al precio actual de 1.219.000 pesos la tonelada, alcanza para 610 años de los programas del bienestar. 610 años. Por eso la nacionalización es muy importante del litio y alcanza para 1,000 cosas más. Ya dije 610 años, es la 20T. Ya para ese tiempo. Tenemos que, y es una invitación a los gobernadores, desde este espacio tan extraordinario, para que hagamos un frente común por la soberanía nacional. Además, este estado tiene ya matices binacionales muy importantes. Bien, en un minuto para cerrar este tema, Berta, ¿qué decimos? Bueno, evidentemente la cuestión de la defensa de la soberanía pues se traslapa con la defensa económica, ¿sí? Y por supuesto el litio pues es la perla que está ahorita en juego. Evidentemente lo que, por ejemplo, esta llegada de Tesla al país, pues ni es ya gratis, ni es porque nos hicieron el súper favor, ¿no? O sea, hay intereses porque el litio es muy importante. Y ojo, habría que también cuidar este asunto de que las empresas, digamos que satélites de Tesla, serían estas de creadoras o productoras de las baterías que utilizan el litio, y que, bueno, una idea es que se ponga una de ellas en Hidalgo. Lo malo de estas empresas es que son altamente contaminantes. Y lo que a mí me parece que es muy preocupante es que digan, bueno, pues Hidalgo ya está bien contaminado, pues una raya más al tigre, no hay pez. Entonces hay que cuidar eso. Sí me parece, repito, el que se defienda la soberanía, pero creo que en esa defensa de la soberanía es más bien como una cuestión política, pero ya en la práctica es otra la cuestión. Bien. Jorge Zamacona, ¿con qué cerramos? Un minuto. Mira, es cierto lo que dice Berta. Una cosa es la situación oficial y otra cosa es la cuestión real. Lo importante aquí, repito, es que yo me pregunto, ¿cómo es posible de que algunos medios informativos
a nivel nacional hagan mofa, porque es mofa, de lo del presidente de la República. Por ejemplo, hoy en la mañana veía un programa nacional que decían, ya están desembarcando en Veracruz los mariles. Oye, eso no se vale. Vuelvo a repetir, equivocado o no, tenemos que defender nuestra soberanía, no nada más la física, sino la económica. Y tenemos que hacer política, porque es la base primordial de todo lo que está sucediendo en el país y específicamente en México y en Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que hacer, darle seriedad y apoyo a quien nos gobierna en este momento. Si alguna vez defendimos a un presidente, discúlpeme por favor si alguno de ustedes es adepto a él, a Vicente Fox, con sus situaciones que tenía cuando era ejecutivo federal, ¿por qué no vamos a defender y apoyar a López Obrador? Como decía él, con los recursos de litio se puede dar tanto apoyo a la gente que realmente lo necesita. Y ese dinero, para concluir, antes se lo llevaban los que gobernaban este país. Y Ahora eso nada más no se vale. permíteme decir, los periodistas no defendemos a los presidentes. Fíjate que eso es un problema, porque una cosa es la libertad de expresión y otra es la situación real como mexicanos que tenemos la obligación. Decirle, no nada más defenderlo, criticarlo, porque claro, hoy se ha permitido eso con este gobierno. Antes no se daba esa oportunidad. Que entiendo el punto, refiriendo que antes que ser periodistas somos ciudadanos y ahí totalmente es de acuerdo. Somos mexicanos. Exactamente. El punto, ¿verdad? Bien, vámonos con esto rapidísimo, una pausa, el tiempo nos come, regresamos, así estamos cerrando ya con este tema, pero regresamos con más a Sobre la Mesa, así que por favor no se vaya que seguimos con más. Gracias por seguir con nosotros en el 12.1. Estamos de regreso luego de esta pausa y continuamos en Sobre la Mesa. Además, como lo pueden ver, pues llega ya a este escenario y lo agradecemos porque se une a la plática el secretario de Educación Pública en el estado de Hidalgo, Natividad Castrejón, a quien le damos la bienvenida. Secretario, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Y bueno, pues recordando que seguimos en compañía de grandes periodistas y comunicadores a nivel nacional y estatal, vámonos con el tema que corresponde para esta ocasión, que es un panorama general de la SEP y para lo cual quisiera ceder la palabra a nuestro secretario de Educación Pública en el estado de Hidalgo, pues hablar un poquito acerca de este tema para que pueda darnos la pauta a seguirlo compartiendo. Recordando que están con nosotros Jorge Zamacona, periodista en el estado de Hidalgo, además aquí a mi costado izquierdo agradecemos que esté Daniel Marmolejo, para quienes nos van sintonizando, periodista de nivel nacional e internacional, Berta Alfaro, que también está con nosotros, corresponsal en el estado de Hidalgo de N+ Media, también muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ya lo decía, tomar o retomar el tema estatal de la educación en Hidalgo, y me gustaría iniciar además un poquito, pues ya que nos encontramos aún en el mes de la mujer, destacando el protocolo 0 que se ha retomado para la educación en la entidad, secretario, y que si bien busca erradicar la violencia, hay diferentes canales y diferentes formas de hacerlo para alumnas, para profesoras y bueno, en general para la educación en la entidad. Así que platíquenos un poquito acerca de esto. Bueno, el protocolo 0 es uno de los protocolos institucionales más importantes por todo lo que implica en el tema de igualdad de género, que es una de las propuestas de la nueva escuela mexicana, y que ligada a lo que marca la Ley General de Educación, que tiene que ver con los derechos humanos y la igualdad sustantiva, pues el protocolo 0 lo que nos permite es que todos los docentes de las 8.450 escuelas que tenemos en Hidalgo puedan conocer de manera cabal qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite y qué es lo que tienen que hacer los docentes, los directivos, los jefes de sector, los supervisores, los directores de nivel en la secretaría, en fin, toda la cadena de funcionarios para actuar
en caso de que haya algún acto de violencia de cualquier tipo. Aunado a esto y para aprovechar el tiempo de su participación, también hay otras fortalezas que tiene la Secretaría de Educación Pública en este periodo, en estos meses de gestión. Así que ya lo decía, para que nos dé la pauta también para poder opinar al respecto, compártanos por favor más. Bueno, el sector educativo es un sector muy importante para el Estado. El INEGI marca que tenemos 3.100.000 habitantes y la SEP tiene registrados 948,000 alumnos de preescolar, de inicial a superior, más 52 docentes y el personal de apoyo y administrativo. Poco más de 1 millón de personas hacemos nuestra vida diaria en el terreno educativo, 1 de cada 3 hidalguenses. Eso representa para el Estado un costo enorme en recursos humanos y materiales. El gobernador me recalca que el 42.3% del presupuesto se va a educación, pero es también nuestra gran fortaleza, lo que podemos aportar en el corto plazo. Los retos más importantes, creo yo, uno es aumentar nuestra eficiencia terminal. Hicimos un análisis de un trayecto educativo de un niño que entró en 2005 a primero de primaria y que debió graduarse en el 2022 y encontramos que de primaria a secundaria perdemos 10 niños, luego se quedan algunos sin acudir a la preparatoria. Educación media es nuestro talón de Aquiles, ahí perdemos 37 alumnos en preparatoria y creo que eso es terrible, es altísimo. Las condiciones laborales hoy día, si no tienes un certificado de educación media, es difícil que te puedas insertar en el mercado secundario, ya no digamos en el terciario. Entonces ahí es nuestro principal problema. Y luego la universidad, donde tenemos 34 graduados de los 100 que iniciaron. La meta en nuestro plan sectorial es en este sexenio terminar con 38. Otro dato importante es que el promedio educativo de los hidalguenses mayores de 15 años es de 9.5 años, es decir, un semestre de preparatoria. Nuestra meta es aumentarlo a 13.5 en el trayecto del sexenio. Y por último, el número de adultos mayores de 15 años que no tienen un certificado de formación básica es muy alto, tenemos el 18% pues tenemos que abatirlo, buscamos llegar por lo menos a 13%, bajar 5 puntos en este sexenio. Muchos de ellos saben leer, escribir, saben hacer cuentas. El tema es que nunca han buscado un certificado que lo avale. Pero bueno, más allá de la forma, lo que importa es el fondo. Yo creo que ahí están 3 de nuestros grandes retos para empezar la plática, ¿no? Bien, bien. Y quisiera pasar con esto, ceder el micrófono a Jorge Zamacona, que acá se encuentra con nosotros del lado derecho. Ya escuchamos un poco los puntos de la Secretaría de Educación Pública y el tema de la deserción quizá es uno de los que más llama mi atención. Jorge, ¿qué está pasando? ¿Por qué puede estarse registrando así los porcentajes de deserción escolar, específicamente hablando de Hidalgo? Mira, nosotros pensamos que uno de los motivos primordiales por los cuales los jóvenes dejen la escuela es la falta de capacidad económica. No tienen la capacidad económica para estudiar. O estudian o trabajan. O trabajan ayudando al papá y a la mamá para poder solventar los gastos de la familia o se dedican a estudiar. El estudiar significa tener recursos para trasladarse de un lugar a otro. Pero además, Hidalgo es uno de los estados con privilegios, porque aquí se les da uniforme, se les apoya con muchas cosas, que el joven entonces que va a la escuela, pues ya es un gasto menos, pero también significa una falta de capacidad económica para poder continuar. Vamos a partir desde el principio. Primaria, muchos terminan 9 años para terminar el primer periodo. El segundo se van, les exigen trabajar, o simplemente se asumen otro compromiso, otro rol de vida. Se enamoran, se casan y dejan la escuela. En el tercer rubro, que es donde la gente para trabajar te requiere un documento, y como decía él, hay muchas gente, el secretario, hay muchas personas que saben leer y escribir y le piden su documento, pero van a una institución educativa y se lo pides y no te lo dan. Te ponen una serie de trabas y para que tú puedas lograrlo tienes que estudiar. Volvemos a lo mismo, o estudio o trabajo. Ya no hay la facilidad que en un momento dado quizá había antes de estudiar y de trabajar.
Hoy la vida es muy dinámica, la vida es muy rápida. Y entonces yo considero que a pesar de todo el recurso que se pueda tener, en este caso en Hidalgo, destinado a la educación, es necesario hacer más conciencia social, que es lo más importante. Y en eso todos debemos de colaborar. Todos es todos. Apoyar al gobierno, tanto federal como el estatal, para buscar la manera de darle retos a los jóvenes para demostrarles o decirles que si no estudian, no tienen una vida mejor. No tendrán mejores oportunidades para crecer y darle a su familia un mejor futuro. Bien, Jorge, además estás hablando de la facilidad para obtener pues un papel, un título, que es también algo que sin duda podría contribuir para poder tener un mejor o mayor nivel de estudios. Vamos a pasar con Berta Alfaro para que nos diga respecto a esto. Berta, ¿qué opinamos? ¿Estamos de acuerdo o no en que la facilidad para obtener el título debe darse hasta cierto punto? ¿Por qué? Porque también existe la controversia en la que, si no mal recuerdo, en años pasados, pues ha surgido respecto a estas formas de evaluación en la escuela, en la que pues había que darles la facilidad para que pasen, para que menos alumnos reprueben, para que, bueno, pero entonces también en dónde está quedando la exigencia del conocimiento. De tu punto de vista periodístico, por favor, ¿qué nos puedes decir? Ay, ¿de veras quieren que se los diga? Está bien. Para eso estamos aquí. Bueno, hay dos puntos que quisiera yo tratar. Uno es precisamente este acceso a la educación. Tiene que ver también con cuestiones de usos y costumbres, sobre todo en las comunidades más alejadas. Todavía hay reticencia de que la mujer vaya a la escuela. O sea, de plano la mujer tiene que quedarse en casa y a lo mejor tener hijos y demás. Entonces, pues ahí tenemos el problema de que si bien hay un trabajo muy fuerte para esta incorporación de las mujeres al tema educativo, pues es una materia pendiente que tenemos ahí, sobre todo, y quienes conocemos el Estado, como en mi caso, que le hemos dado 32,000 vueltas, y que lo conozco, y las comunidades más alejadas he ido a casi todas. Entonces, ese es uno de los problemas fundamentales del acceso a la educación. Ese es más. Ahora, sí, me parece que hay un problema de liderazgo de los maestros. Le hemos restado a los maestros el liderazgo de decir, pues si tú no tienes los conocimientos adquiridos de manera, digamos que adecuada o que sean suficientes como para tener una evaluación satisfactoria, pues con la pena, ¿sí? Entonces, el problema es que hoy la evaluación está como muy permisiva, muy de, bueno, pues ahí deja lo que pase, no hay bronca, ¿no? Lo único que se permitía era que el niño de primero a segundo grado de primaria, igual no se le reprobara, ¿sí? Porque es formativo, es decir, el primero y el segundo grado son formativos. Yo soy pedagoga, ¿sí? de formación, ¿sí? He estado muchos años en la educación, y entonces es la misma, una de las reformas educativas se daba precisamente en este trabajo de hacer el primer año de los niños y fortalecerlo en el segundo año. Y luego viene tercero y cuarto, que es más o menos el mismo asunto, y luego quinto y sexto, ¿no? Pero me parece que en estas últimas reformas donde se permite que los niños pues transiten en la educación, pues agarrando lo que puedan, porque hay una frase genial en la educación que dice que los niños aprenden a pesar de los maestros. Entonces, y efectivamente es cierto, ¿sí? Pero creo que ahí se ha estado perdiendo un poco lo que es la calidad educativa, ¿no? Entonces, yo creo que habría que como que revisar esta cuestión de la evaluación pedagógica, porque pues nos lleva a que cuando tenemos alguna competencia o alguna evaluación
internacional, pues tenemos el puntaje menor y demás. Y esto pues nos habla de que algo no se hizo bien ahí, ¿no? Y yo creo que estamos en Hidalgo, en este momento de reflexión y de recapitulación hacia dónde quieren que se vaya, porque el gobernador está muy interesado en que la educación sea la punta de lanza del desarrollo de Hidalgo. Bien, vamos entonces con esto a ceder la palabra a Daniel Marmolejo, por favor, también estamos escuchando a Berta, ¿estamos de acuerdo o no? Bueno, creo que estamos frente al gran desafío civilizatorio hoy, en materia de lo que la educación le significa a las naciones. Algunos hablan de mentefactura, la posibilidad de tener activos intelectuales capaces de confrontar los desafíos de la competencia entre las naciones. Veía hoy una entrevista al presidente Bukele de El Salvador, quien dijo que no se tituló. Y también, si nosotros recapitulamos personajes que han hecho los cambios más importantes, como Steve Jobs, abandonó la universidad. Entonces hay un estigma en este momento sobre lo que significan las metas académicas. Pero yo creo que lo más importante es cuáles fueron las herramientas que estos personajes tuvieron desde una educación familiar, desde los sistemas educativos en la primera infancia, y aquellos que están alejados, cómo ha podido llegar a ellos, a las comunidades, como aquí se ha mencionado, el sistema de educación no escolarizado. Y ahora, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Nos debemos de enfrentar a un modelo que debe de mutar quizás cada 3 o 5 años, que ya no puede ser tan estático como era la educación que nosotros recibimos en el tiempo análogo. Venimos del mundo análogo, al menos yo, y he estado en esta brecha de cambios digitales. Y desafortunadamente tendríamos que valorar, y aquí es en donde no solamente es el concepto de educación y la parte cuantitativa, sino qué hemos obtenido como beneficio de la educación. Y allí tendríamos nosotros que hacer una evaluación de cuántas patentes se registran en México y de cuántas innovaciones se hacen en un país que tiene estas características de un sistema educativo que transforma y mejora la condición social. Y vamos a ver que estamos muy abajo. ¿Y cómo vamos a competir entonces con el machine learning, con la inteligencia artificial, con las redes neuronales? Porque lo que pudiéramos decir es que en muy pocas décadas, quizás en 2, estaríamos ya frente a una sustitución laboral muy grande. Y el humano estaría en un proletariado digital, y a lo mejor en ese proletariado digital tampoco estaría haciendo las grandes innovaciones y las grandes transformaciones. Por eso yo creo que la gran apuesta a la educación inicial, a la educación básica, a la educación media básica, pueden ser todavía más pilares en este momento ante la posibilidad de ir cambiando el conocimiento en lo que le llamamos el nivel superior de la educación y la superespecialidad. Ahí es donde pudiéramos, países que tenemos rezago, entrar en una franca competencia con los países muy industrializados. Además, Daniel, mencionas algo muy importante que es pues precisamente este cambio al sistema educativo, y con ello vamos a dejarlo para el siguiente bloque porque nos vamos a una pausa, pero regresamos con la nueva escuela mexicana, que es precisamente en torno a todo esto que ya comentamos y también pues ahora a la nueva forma de educar que se implementa en nuestro país. Ahí en casa, quédese con nosotros que regresamos con esto y más a Sobre la Mesa, no se vaya. Estamos de regreso en Sobre la Mesa. Muchas gracias por seguir con nosotros y nos vamos ahora ya para cerrar este espacio en este último bloque con la nueva escuela mexicana, modelo educativo que busca precisamente combatir la deserción escolar, y para ello pues vamos a conocer cómo se pone en práctica, buscando principalmente la perspectiva de género, inclusión, respeto a la diversidad y derechos humanos. De voz del secretario de Educación Pública en Hidalgo, Natividad Castrejón, ¿cómo se está involucrando ya este nuevo modelo educativo en el Estado, secretario, por favor? Bueno, en esta administración federal se llevó a cabo una reforma constitucional
que modifica 3 artículos, la ley de educación, y que propone un nuevo modelo. Un nuevo modelo que parte de una premisa: qué tipo de ciudadano queremos ayudar a formar desde el sistema educativo, que esa es la pregunta de fondo. Y allí mismo en la ley que se publica nos va diciendo las características del ciudadano que requerimos para el siglo XXI. De las cosas interesantes son, primero, darle calidad de derecho humano, el derecho humano a la educación. Segundo, la revaloración del docente como un punto central de la nueva escuela mexicana. También el análisis del currículum. Y otro tema que creo que es clave es concebir la educación o concebir a la comunidad como el núcleo central de la educación. O sea, te sales de la escuela y dices, la escuela es solamente parte de un contexto social donde el niño aprende en la escuela y aprende en la sociedad. Y entonces sacas la obligación solo de la escuela, sino que ya la abres a la comunidad. Por lo que comentaba Berta, en cuántas comunidades se deja de estudiar por un estereotipo, ¿no? por un rol de género. Y la otra es que el aprendizaje se ve como un hecho histórico contextual. Es decir, si hablamos solamente de los desafíos del trabajo, tenemos una mirada muy pobre de la educación. Porque el sistema educativo busca formar ciudadanos integrales, no busca formar mano de obra ni mente de obra. O sea, busca formar ciudadanos que se desarrollen en su área física, biológica, psicológica, social, histórica, cultural, espiritual. Es decir, el desafío es enorme. Y ya en la parte laboral, por supuesto, tiene que aprender a desarrollar las competencias que exige el mercado, pero no es lo más importante, es un punto importante. Entonces, ¿qué tenemos en Hidalgo como desafío y como un reto enorme? Evitar la brecha, porque tenemos, como comentaban ahorita, tenemos universidades que cubren el 87% del territorio estatal, 114,000 estudiantes tenemos hoy día en la universidad, y hay universidades que tienen un nivel de clase mundial. O sea, vayan al campus de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Tulancingo y van a ver cómo se forman los médicos y a ver si encuentran 2 o 3 en el país que tengan esas características. Y así podemos hablar de cada una de nuestras universidades tecnológicas, politécnicas, el Colegio Hidalgo. Es decir, estamos listos en una generación de estudiantes, estamos listos para entrar a la 4ª revolución industrial. Pero tenemos un estado con 4,700 comunidades rurales dispersas, somos el 3er estado con mayor dispersión geográfica en el país, con el 70% de estas comunidades con menos de 2,500 habitantes, y en algunos lugares del estado ni siquiera ha pasado la primera etapa de la revolución industrial. Entonces el reto del estado es cómo le vamos a hacer para que sí, estos chicos brillantes que están ahorita en la universidad con muchas posibilidades puedan salir con las competencias que les va a exigir la modernidad, pero cómo le hacemos para que no se emplee la brecha y podamos jalar a los que llegan a 6º año sin saber leer y escribir. Hicimos un diagnóstico en este ciclo, en el primer consejo técnico, se hizo un diagnóstico niño por niño de su zona de desarrollo actual para poder hacer su desarrollo curricular, y encontramos poco más de 2,000 niños en 6º año que no saben leer y escribir. Y tenemos de 5º año casi 3,000 que no saben leer y escribir. A ver, si no asumimos esa enorme brecha, lo que vamos a hacer es que se haga más grande. Entonces el Estado tiene 2 retos. Uno, incluir a los que vienen desfasados y entender su contexto, su cuestión sociocultural, y trabajar con ellos. Y la otra no es atender las exigencias del siglo XXI. Suena fácil, pero pues allí hay 52,000 docentes de tiempo completo comprometidos en hacer su trabajo buscando hacerlo realidad. Bien, bien, secretario, pues muchas gracias por compartir esto. Surge también entonces la duda si precisamente con este nuevo modelo educativo, esta nueva forma de educar, nos está hablando de un cambio generacional que, si bien ya existe, ya es palpable, podría estarse reflejando en un futuro no tan lejano. Vamos a ceder la palabra a Berta Alfaro, por favor, adelante. ¿Yo por qué? Ah, no, es cierto. Nos me faltó parece- Eso que dijo fuera la Fox. primera. Sí, ¿verdad? Eso dijo Fox. Ah, caray. Bueno, déjenme decirles que me parece que sí este planteamiento de incorporar a la sociedad a esta currícula. Es decir, no es nada más tarea de la escuela formar a los ciudadanos, ¿no? De hecho, la Constitución habla precisamente de este derecho a una formación de un hombre con
una serie de habilidades y competencias, y esto lo retoma precisamente la educación. Ahora, el asunto es que quiénes son en este apartado de la revalorización del maestro. El problema es de pronto que estamos hablando que desde de las primeras reformas educativas que se dan con el Bester Gordillo, ¿sí? El maestro ha tenido como un papel primordial, sí, porque pues está ahí, o sea, es la base y es digamos que la herramienta para dar esta luz a todos los alumnos que tienen. Sin embargo, el problema es que reforma tras reforma, pues cuando los maestros apenas ya estaban aprendiendo la primera reforma, pues viene otra. Y entonces el problema es la capacitación de los maestros en estas nuevas reformas, porque ahí sí habría que tomarlo ya como muy serio el hecho de que de pronto los maestros no entienden las reformas. Entonces, ¿cómo demonios van a poder poner en práctica toda esta bagaje y todos estos requerimientos, inclusive los mismos objetivos que se pretenden en la educación, si el maestro de pronto no está entendiendo del todo cuál es la misión y hacia dónde vamos y demás? Entonces me parece que en esto de hacer suya esta reforma, esta nueva escuela mexicana, el trabajo es cómo le hacemos primero entender, participe al maestro, y cómo, es que esto no es que de que le vamos a abrir la cabeza y le vamos a meter la propuesta, la nueva propuesta de escuela, ¿no? Sino cómo la hace suya y después cómo la enseña a sus alumnos. Es un poco como el asunto de las matemáticas. Yo soy especialista en matemáticas. Entonces digo, bien, ¿saben cuál es el problema de las matemáticas? Pues el problema de las matemáticas es que los maestros le tienen miedo a las matemáticas. Entonces, los niños perciben de inmediato, es como una cuestión innata, que los niños perciben que los maestros le tienen miedo a las matemáticas. Y entonces, como el maestro le tiene miedo a las matemáticas, pues los alumnos le tienen miedo a las matemáticas y estamos fregados en las matemáticas. Y ya vemos quienes le tuvimos miedo a las matemáticas toda nuestra vida, ¿no? Entonces, pues estudiamos para periodistas, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Entonces, pero sería, y me parece que cerrar con esto de que Sí, por favor. el maestro tendría que tener este acercamiento real a esta nueva escuela mexicana, entenderla, hacerla suya y poderla transmitir a los alumnos. Bien, pasamos entonces con esto, gracias Berta, con Jorge Zamacona, para que, bueno, también respecto a su punto de vista periodístico nos diga, luego de que hemos escuchado un poco acerca de la nueva escuela mexicana, pues sabemos que es una forma, o entendemos que es una forma de crear o de llevar a los estudiantes no solamente conocimiento acerca de las diferentes materias, sino también enseñarles a vivir. Quiero entenderlo así. ¿Qué nos dices, Jorge? Mira, yo quiero partir nada más de 2 puntos. 1, los maestros. Los profesores deben de cambiar su actitud. Antes eran maestros que tenían esa vocación, que se esmeraban en que los jóvenes, los niños aprendieran, le buscaban la técnica pedagógica dentro de su ambiente y conocimiento para transmitir. Hoy, los maestros, con todo el respeto que se merecen, se han vuelto burócratas, líderes o se han acomodado a las circunstancias políticas del país. Ese es 1. 2, los jóvenes estudiantes hoy no encuentran la inspiración para poder aprender con un maestro cerrado, con un maestro demasiado técnico a veces. Necesitan más calidad humana los maestros para poder transmitirle a los jóvenes el conocimiento y poder salir adelante en su preparación, para poder enfrentar en la vida y ser, o mejor dicho, que sean
buenos ciudadanos. Hay que recordar, me acuerdo, aquello que decía que el buen maestro no se lo conoce por lo que sabe, sino por lo que transmite. Eso es importante. Entonces, aquí lo medular está en los maestros, en cambiar su actitud para poder transformar. No se puede transformar y los gobiernos no pueden decir, vamos a basarnos en la educación para transformar, si no se tiene la calidad y la humanidad y la humildad del cuerpo docente. Eso es primordial. Sin eso, considero que no se puede partir y mucho se puede hablar y muchos discursos se puedan dar si no se logra concientizar, vuelvo otra vez nuevamente a la conciencia de los maestros. Bien, bien, Jorge, muchísimas gracias. Estamos sobre tiempo, así que en un minuto, Daniel, por favor, cerramos con este tema, la nueva escuela mexicana. ¿Qué nos dices? Bueno, yo creo que toda transformación implica innovar y también replantear su pasado y su esencia, y sobre todo toca la educación. Una frase lo dice todo: res publica non dominetur, lo que es público no es privado, y particularmente la educación es la hija de la República, es su principal producto. Y aquí hubo una revolución, y aquí hubo también una revolución educativa, que fue muy importante, sobre todo en la primera década del siglo XX. Entonces, que ahora, en este nuevo siglo, en este milenio, y ante todos los enfoques que se tienen que dar de que ha habido una transformación en México, pensar en una nueva escuela mexicana se hace necesario. Y lo fundamental, para que esto tenga efectividad, los líderes de la educación son quienes van a encargarse de eso que ella habla también, poder transmitir, que tú también lo has señalado, este cambio de paradigmas, que no significa destruir el pasado, sino desarrollar una conciencia sobre lo que somos y como humanidad queremos ser, como ciudadanos y como humanidad. Quizás la educación es el sistema cooperativista más importante que el ser humano ha desarrollado, del conocimiento a la socialización, a la resocialización, a los métodos y a las estructuras civilizatorias. Ahí nos tenemos que apoyar. No va a haber una mejor humanidad sin los pilares de la educación. Bien, Daniel, muchas gracias nuevamente por la opinión, por compartir con nosotros esta mesa, por compartir con nosotros tu experiencia. Daniel Marmolejo, a quien le agradecemos, periodista a nivel internacional, comunicador, productor y demás. Agradecemos también a Berta Alfaro, corresponsal de N+ Media, por habernos acompañado en esta ocasión en Sobre la Mesa. Gracias. De la misma manera, gracias Berta. Jorge Zamacona, periodista también en el estado de Hidalgo y comunicador reconocido. Y el agradecimiento también para el secretario de Educación Pública en Hidalgo por tomarse el tiempo de acompañarnos, Natividad Castrejón. Gracias a nombre de Radio y Televisión de Hidalgo. Ahí en casa, a usted le recordamos que todo, absolutamente todo, tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Hoy estos son los temas que pusimos sobre la mesa. Hasta la próxima.